Hola y gracias por estar con nosotros en un nuevo programa de El Mundo. Esta vez hablaremos acerca de España, las heridas de la conquista, cómo debemos relacionarnos con los hechos históricos. Bienvenido, Dr. Lightman. Empezamos el programa con un hecho reciente. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, envió una carta al rey Felipe VI instándole y cito, aceptar errores y pedir perdón por los abusos de la conquista hace 500 años. ¿Usted considera que esto es lógico, conveniente, aceptable en un contexto internacional de pedir perdón por el pasado? Primero, que yo considero que sería bueno si fuera así. De todos modos, se estaría acercando a los pueblos, porque el hecho de que hace 500 años los españoles invadieron América del Sur, Latina, hicieron muchos problemas, masacres, y mataron y trajeron querellas entre las tribus, hicieron lo que hicieron por un lado, y por otro lado también llevaron a los africanos, y se hizo ahí, ya no era América como era antes, con un continente con una cultura muy antigua, pacífica, todas esas tribus, tanto en el sur como en el norte de América. Por eso es difícil decir qué puede ocurrir en este caso. Por otro lado, también hicieron progreso en América, pero quién sabe cuánto es esto positivo. Hoy vemos que eso no tiene nada de bueno, pero de todos modos, yo considero que sería bueno que cada uno pida perdón del otro por lo que ocurrió hace mucho tiempo, porque eso los acerca. Si hay una sensación de parte de los latinoamericanos de que España les haya hecho algo malo, lo miran a España como su madre, la madre patria, de donde vienen las raíces, el idioma, la religión. Entonces, yo pienso que convendría que hayan mejores relaciones y no hayan pensamientos por lo que pasó en el pasado. Pasó, bueno, ahora hacemos una introspección y hablamos del bien para el futuro. No somos culpables de lo que pasó, pero el hecho que pedimos perdón, nos desconectamos de quienes hicieron el mal. Entonces yo, en lugar de los españoles, de la forma que yo lo veo, pediría perdón, diría que todo lo que se hizo, esos conquistadores que llegaron a América, nosotros pedimos perdón, que ellos produjeron tanta maldad, y lo que pasó, pasó, y que a partir de ahora queremos ser buenos como un solo pueblo que tiene una sola lengua. Eso sí lo haría. Yo no entiendo en política por qué los españoles no quieren hacerlo. Me parece que el rey de ellos es una persona correcta. No lo entiendo. ¿Qué ocurre? Yo pienso que de esa forma, incluso todos los países que hayan hecho algún daño alguna vez a otros, hagan una introspección y pidan perdón. Y después de ese perdón, ya es más difícil volver a producir alguna guerra que elimine la sensación negativa que hay con respecto a los otros pueblos, otros países. Leer lo que dijo el ministro de Exteriores de España. La respuesta sí fue negativa. Dijo que no hay lugar para tal mea culpa y cito, del mismo modo que no vamos a pedir a la República Francesa que presente disculpas por lo que hicieron los soldados de Napoleón cuando invadieron España, ni los franceses van a pedir
a los italianos que se disculpen por la conquista de las Galias de Julio César. Entonces la pregunta es, ¿cómo nosotros que vivimos en un mundo interconectado y cada vez más dependientes unos de otros, cómo debemos relacionarnos con los hechos históricos? Y si no se trata acá de abrir heridas y al contrario, usted dice que eso ayuda a la reconciliación. Yo pienso que yo haría, ¿no? Me parece una línea y comenzaría todo de nuevo, de principio. Pero en esa línea reunimos a todos los representantes de los países del mundo entero, como en la ONU, por ejemplo, y pedimos todos mutuamente perdón y no queremos seguir con las querellas y las guerras, pero eso es un grave problema. Pero si hiciéramos tal cosa, obviamente que sería mejor para el mundo. Yo tengo esa tendencia. El mundo necesita realmente una buena actitud de parte de los líderes y eso puede resolver muchos problemas del mundo. ¿Esto ayudará a una relación o a un acercamiento mayor, a una conexión mayor entre los países y quizá más importante, entre los pueblos? El problema es que vivimos en un mundo en el que no tenemos ninguna nación capaz de tomar un ejemplo de su líder. Si los líderes, entre ellos, se comportan de forma tan negativa a través de guantes, golpes, política, todo tipo de estados negativos. Entonces, ¿qué se puede pedir de los pueblos? Los líderes tienen que dar ejemplo cómo actuar entre las naciones. Ellos dan un ejemplo tan malo que no son líderes, no son ejemplo. Un líder tiene que ser el padre de la nación, que ellos estén bien, y ellos piensan solo de sí mismos. Por eso es lo que pasa. El cabalista Yehuda Ashlag Bala Sulam escribió acerca de cómo debería ser la generación futura. En su artículo, él dice, el sistema ético que determina la vida de cada nación, en primer lugar, debe obligar a las personas a otorgar entre ellos, según el principio de ama a tu prójimo como a ti mismo. Esto será la conciencia social de todas las naciones. Pero a excepción de esto, cada nación puede seguir con su religión y tradiciones, y ninguna nación debe interferir con la otra. Considera entonces que la razón o la raíz de los problemas históricos hasta hoy en día es que no se ha respetado quizá esta forma única de cada lugar, una cultura propia, y se ha tratado de imponer quizá otra cultura en otra región. Él dice, cada uno es libre dentro de sí mismo, pero en relación a lo que es externo de cada uno, de país con país, tiene que tener una buena actitud positiva, pero lo que ocurre dentro del pueblo no le importa a nadie, nadie tiene derecho a meterse, a criticar o cambiar. Eso obviamente que es lo contrario de lo que vemos hoy en todo el mundo, especialmente en Europa, cómo se han hecho los cambios. De los problemas que se han generado a lo largo de la historia, el tratar de imponer una cultura o una religión o una tradición. Nosotros evolucionamos de modo que nuestro ego va avanzando, va agrandándose, y por eso no tenemos otro remedio. Si no tenemos un método que corrige nuestro ego, entonces día a día nos hacemos más crueles, más malvados, menos pacientes, etcétera. Por eso no tenemos otra alternativa, no podemos cambiarnos para bien. Tiene que haber un
sistema educativo nuevo que fuera de enseñarnos teóricamente cómo hacer una buena actitud entre las personas, también nos va a dar la fuerza práctica. ¿Cómo hacerlo? ¿Cómo hacer ese cambio entre las relaciones entre las personas? Eso lo hace la sabiduría de la Cábala, que nos enseña cómo ser como un solo hombre en un solo corazón, como está escrito en la Torah, y cómo podemos implementarlos a través de la fuerza superior para que nos cambie. Eso tiene que ser una verdadera educación que se expanda por el mundo, y entonces el mundo no permitirá que lleguen más guerras. Este principio de ama a tu prójimo como a ti mismo, como está escrito en este artículo, respecto a la relación entre España y América Latina, por ejemplo. España tiene que actuar como el país europeo más antiguo, más culto, dar un ejemplo cómo relacionarse con los demás para que los latinoamericanos lo vean y quieran adoptarlo. Si ellos no quieren reconocer su mala actitud hacia todos los países de América Latina, eso no me parece que es positivo. Yo pienso que es lo contrario. Tendrían que haber dado el ejemplo de que realmente queremos que en todos los países de América Latina haya paz y conexión. Entonces tenemos que ver el futuro, por lo que usted dice, o mejor dicho, ver el pasado únicamente como un referente, no para golpearse el pecho o sentirse culpable todo el tiempo, sino simplemente es una mirada para ver al futuro. Yo pienso también que todas esas poses, esa rigidez también dificulta a la misma España, que también tiene problemas con Cataluña y esa división dentro de España, que hay así varias zonas que no quieren estar juntas, que no se sienten bien juntas. Todo eso es porque no se ocupan de una buena conexión, porque tienen tanto para dividir. Yo conozco bien a España, estuve allí muchas veces, paseé, dentro de un mes viajo otra vez para ahí, y esa actitud me parece errada. Esa es la relación de España hacia América Latina. ¿Cómo debería ser a la inversa esta relación de América Latina hacia España? Eso ya es otra cosa, porque América Latina puede influir para hacer una relación más amistosa, como los niños, como influyen hacia los padres, pero yo no sé si ellos tienen ese deseo, los americanos latinos, influir a España. A mí me parece que ellos no se preocupan realmente por eso, no es su problema que ahora España, ellos tienen problemas de cultura, de educación, de corrupción. Vemos lo que ocurre. Países tan ricos, con un pueblo positivo, pero la administración es muy mala en todos los países, como en todo el mundo, pero ahí es realmente penoso. Yo vi, se han desarrollado bien a pesar de todo. Es un pueblo inteligente que sabe trabajar, hacer todo sin arrogancia.
Pero ahí falta también educación, vemos qué es lo que pasa en todo el Uno mundo. de los aspectos importantes de la herencia española es el idioma, un idioma común en todo el continente americano. ¿Eso es para beneficio de los latinos? No, זה יתרון מאוד גדול, כי בכל זאת, Eso es una gran ventaja, porque de todos modos de Estados Unidos, incluso Estados Unidos también es en la segunda lengua, hasta la punta de Sudamérica, la Tierra de Fuego, todo es un idioma. No hay un país un continente con tantos países que todos estén en una cultura similar y un idioma, una religión. Eso es muy diferente. Eso da muchas oportunidades para el progreso. Pero ¿cuánto están utilizándolo? Hay diferencias de opiniones, intereses encontrados. Si se conectaran de alguna forma, se relacionaran con leyes culturales y de educación, mercado, realmente se podrían presentar como una potencia. De acuerdo a la sabiduría de la Kabbalah, hay una geografía espiritual, hay una razón por la cual todo ese territorio tan grande, como usted lo ha explicado, tiene un mismo idioma, por ejemplo, tiene una misma religión, como mencionamos, o características parecidas. ¿Esto tiene que ver con un desarrollo espiritual específico? Esto no está claro todavía, pero seguramente esto tiene una proyección a una posible evolución espiritual. Pero cuando empezamos a hablar de la evolución espiritual, el tamaño, las distancias no determinan nada, sino el acercamiento interno que acerca a las personas. Entonces las distancias geográficas no tienen realmente ninguna influencia. La geografía espiritual en el caso de Israel, según entiendo, que está dividido por zonas. ¿Pasa lo mismo con América Latina? Sí, hay algo en eso. Pero todo depende en la conexión entre los pueblos, entre las naciones. Hay culturas diferentes, pueblos diferentes. Puede ser que yo no lo he estudiado, pero vienen de distintas tribus. Realmente no sé. Habría que hacer una revisión hacia el pasado, porque tiene una cultura propia, antigua, indígena, que era muy grande y muy rica y profunda. Los españoles los desconectaron de eso y destruyeron y les introducieron el cristianismo. Yo pienso que les falta a los pueblos latinoamericanos conexión con su religión y cultura ancestral. Yo pienso que algo de ahí tienen que tomar y honrar, hacer así como costumbres, tomar de ahí costumbres y mitigar de esa forma la vida, acercar los pueblos, los países latinoamericanos.
porque era una cultura uniforme. Habían cambios entre las tribus, diferencias, pero en realidad era algo bastante uniforme. Les trajeron algo artificial de afuera, que recibieron lo que recibieron. Yo pienso que el pueblo no debe desconectarse de sus raíces ancestrales. Y para cerrar el programa, una última impresión acerca de cómo las naciones deberían relacionarse con su pasado, presente y futuro. Yo creo que una nación no puede existir sin recordar su pasado. Una nación no puede existir sin cerrar cuentas del pasado, buenas, malas. Se pide perdón, se hace una paz. Significa, viene de la palabra completar. Por encima de todos los problemas que tuvimos, hacemos conexiones, etcétera. Si no, es como que no existen. Antes se acostumbraba a hacer casamientos unos con otros para que no hayan guerras y hacer todo tipo de pactos. Yo pienso que tendrían que hacerlo así, y en el futuro tenemos que llegar a un estado como está escrito en la Torá, en la sabiduría de la Kabbalah, que todos seamos un pueblo y todo la Tierra, el planeta Tierra, no tenga divisiones en países y pueblos, sino que cada uno sea parte de un solo país en el mundo, el país del amor, y donde el pueblo latinoamericano puede dar un ejemplo precisamente por tener una misma lengua, una cultura similar, y España, que puede ser como su madre, quizás puede administrar todo este proceso, pero en la conexión entre ellos, que es por encima de las transgresiones, que cubiertas con amor, nosotros tenemos que demostrar al mundo que podemos estar en una buena conexión por encima de todas las diferencias y dar un ejemplo a la humanidad, cómo es esto posible y positivo. Con esta visión optimista cerramos el programa. Muchísimas gracias y hasta la próxima. Obvio que soy optimista y realmente aspiro para el pueblo latinoamericano que llegue a una relación positiva entre todos y se consideren un solo continente, con una sola educación, un solo idioma, una sola cultura, y así puedan revelar una sola fuerza superior para toda la humanidad.